Capítulo 47 del libro Discípulos. No se trata de caminar con él, sino de seguirlo, por el pastor Joel Barrios. Y el tema de hoy es: viene con vara de hierro. Leemos en Salmos 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Has escuchado alguna vez frases como: los judíos no aceptaron a Jesús porque ellos esperaban un Mesías que los librara del yugo romano? El problema de los judíos fue que no estudiaron bien las profecías. Ellos esperaban un Mesías político. Te hago una pregunta. ¿Has estado alguna vez en problemas económicos? En esas circunstancias, ¿has orado a Dios para que te provea el dinero que necesitabas o para que te salve de tus pecados? Me imagino que pediste por el dinero. Yo creo que yo mismo hubiera pedido por lo mismo. Si hubieras sido un judío de la época de Jesús, ¿no hubieras esperado un Mesías que tenga poder de salvarte de los romanos? Para nosotros puede parecer muy fácil saber cómo debían esperar los judíos al Mesías, porque Él ya vino y sabemos lo que sucedió. Sin embargo, si hubieras sido un judío de aquella época y hubieras buscado las profecías del Antiguo Testamento, ¿crees que hubiera sido fácil para ti llegar a la conclusión de que el Mesías iba a ser un siervo sufriente y morir en una cruz? Nota lo siguiente. El profeta Isaías, hablando del Mesías y de su pueblo, escribe: saquearán también a los de Oriente, Edom y Moab le servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Isaías 11:14. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Medián. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino. Isaías 9:4 y 7. En Salmo 2 se lee: Jehová dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Salmo, capítulo 2, versos 7 al 9. Podría mencionar muchos otros pasajes que dan a entender que el Mesías iba a ser un libertador político. Pregunta: ¿el Antiguo Testamento estaba equivocado? En ninguna manera. ¿Por qué entonces decimos que los judíos se equivocaron? Los judíos no estaban equivocados en los alcances políticos de la misión del Mesías. En lo que ellos se equivocaron fue en no prestar atención a los alcances espirituales y de no aceptarlos como la base para que sucedieran los cambios políticos. Las profecías daban pautas de cómo sería la misión del Mesías e incluso el tiempo en que vendría. El hecho que en ocasión del nacimiento de Jesús, los sacerdotes y escribas le dieron a Herodes detalles de las profecías mesiánicas nos muestra que muchos judíos estudiaban las profecías. Sin embargo, el solo hecho de leer y estudiar la profecía no asegura que alguien entienda o acepte la obra de Cristo. El pueblo de Dios debía estar dispuesto a que el Mesías dictara la aplicación específica de la profecía y no pretender decirle a él cómo debía cumplirla. Algunas personas del pueblo estuvieron dispuestos a someterse al Mesías. Sin embargo, la mayoría no lo estuvo. Reconocer al Mesías estaba relacionado más con una actitud espiritual que con el conocimiento intelectual con respecto a fechas y eventos. Era una cuestión de fe verdadera que deja que Dios dicte las condiciones y no una cuestión de erudición. La profecía también decía que Jesús sería un reformador político. A pesar que el plan ideal de Dios no se pudo cumplir totalmente debido a la dureza de su pueblo en aceptarlo, podemos corroborar claramente en la historia las consecuencias políticas del movimiento fundado por Jesús. Ningún ejército hizo tambalear al imperio romano como lo hizo el verdadero cristianismo. Roma puso toda su maquinaria política para destruir ese movimiento que había nacido con un humilde carpintero. Sin embargo, no lograba aniquilarlo. Roma
no se daba cuenta que la persecución que parecía en algunos momentos tener éxito, lo único que hacía era depurar al movimiento cristiano de la hipocresía para que luego creciera aún con más fuerza. El cristianismo estuvo a punto de hacer caer el imperio sin armas convencionales, sin ejércitos ni generales, sin odio ni venganzas. Este movimiento, liderado por un grupo de humildes pescadores, sacudió el mundo usando solamente la fuerza del amor impulsado por la lealtad indivisa de sus adherentes a las enseñanzas y la persona de un joven judío que murió crucificado. La liberación espiritual de los seguidores de Jesús llegó a tener enormes consecuencias políticas. Sin embargo, ante tan grande amenaza, Roma ensayó una estrategia que le aseguraría un éxito rotundo y a la perpetuación de un sistema que no moriría hasta la segunda venida de Cristo. Roma logró infiltrar este bendito movimiento y la política llegó a ser la base de acción y estrategia para hacer de la iglesia naciente una gran institución que se levantaba para ocultar la falta de aquel espíritu original que había sido la fuente de su verdadero poder. La mayoría de los cristianos cayeron en la trampa y a cambio de la libertad física o política estuvieron dispuestos a relegar la libertad espiritual. Para librarse de la persecución aceptaron que el Estado dictara la religión y que los gobernantes políticos fueran los dirigentes religiosos. Unión de iglesia y Estado. Un fatídico cóctel que daría nuevamente a luz persecución e intolerancia, pero ahora a través de un Estado cristiano, político-religioso. La historia nos da suficientes evidencias como para afirmar que las empresas espirituales pueden tener grandes consecuencias políticas y que, cuando la religión se mezcla con la política, aniquila en los corazones la semilla espiritual que le da frescura, dinamismo y verdadera fuerza a un movimiento. Jesús vino a liberar a los judíos de la opresión romana. Sin embargo, para que la liberación política pueda ser una realidad, primero ellos debían aceptar la liberación espiritual. El éxito de Roma estribó en lograr que las personas piensen que los ámbitos políticos eran tan o más importantes que los espirituales y terminó centrado en ello para luego tratar de afectar lo espiritual. De la misma manera, hoy día la Iglesia de Dios está destinada a vencer. Sin embargo, nunca vencerá siendo cómplice con el Estado. Tal vez una actitud en este sentido logre darle éxito político e institucional, pero nunca logrará el éxito espiritual que le haga un agente transformador de la sociedad. De allí que es necesario que como cristianos en nuestros países protejamos con nuestra voz y energía la libertad individual que cada ser humano tiene de adorar a Dios o de no hacerlo. No favorecer ninguna religión en especial y proteger los derechos individuales de cada ser humano. Si una iglesia desea ser verdaderamente cristiana, debe tener muy claro que si bien la religión puede influenciar a los políticos, nunca debería estar unida a la política. Tanto el ateísmo como el cristianismo-estado han restringido históricamente la libertad, generando persecución e intolerancia. No son nada más ni nada menos que imágenes del Imperio Romano que se disfrazan con otros nombres. Paradójicamente, si algún individuo no desea seguir al Dios de la Biblia, lo mejor que puede hacer es buscar un estado que esté influenciado por los principios del verdadero cristianismo, y si lo encuentra, entonces allí podrá profesar su creencia o su carencia de ella y vivirla con plena libertad si es que eso no afecta a los derechos de otros seres humanos. Recuerda que la iglesia de la que habla la Biblia es un grupo de personas sinceras y fieles que han sometido sus vidas a la dirección de Dios. Esas personas sinceras y fieles se unen para servir, predicar la salvación a la humanidad y crear medios para que ese servicio sea más eficiente. Pero no te confundas, los medios que se han creado son simplemente medios, no son la iglesia. Repitiendo la idea, la iglesia cristiana será siempre bien definida cuando la definamos como un movimiento de personas fieles a Cristo y sus enseñanzas. Ella no puede ser definida como si fuera una institución, organización o templo.
Cuando esta diferencia se confunde, entonces se abre en el grupo de creyentes una brecha para dar lugar a personas que no les interesa la verdadera religión, pero que se sirven de ella. Ellas se apoderan de los medios que creó la Iglesia y los utilizan como pedestales para hacer crecer sus ambiciones políticas, tratando de hacer creer a los fieles que ellos son indispensables para hacer que la Iglesia crezca. La situación llega a ser muy sutil, porque bajo la administración de estas personas que manejan la política, las estructuras pueden crecer, el dinero puede llenar los alfolíes, los prosélitos pueden hacer fila frente a los bautisterios. Sin embargo, el verdadero pueblo de Dios, su iglesia, decrece, el mensaje se diluye y los métodos humanos reemplazan a los divinos. ¿Quiere decir que la iglesia de Dios puede llegar a ser aniquilada? Eso nunca pasará, mientras hayan dos verdaderos discípulos del Maestro que vivan de acuerdo a los principios del reino de los cielos. La iglesia de Dios estará viva y amenazante. Recuerda que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. Pero ¿cómo puede estar la iglesia viva y amenazante cuando está dirigida por personas influenciadas por la política? Nuevamente te estás confundiendo. Los políticos pueden dirigir o manejar los medios que creó la iglesia, pero nunca dirigirán a la iglesia, porque la iglesia no es una organización o institución. La iglesia es el conjunto de verdaderos discípulos que viven en misión, y ellos siempre tendrán como cabeza a Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es invencible. Es tan fuerte que cuando es perseguida, sus hostigadores, sin darse cuenta, lo único que están haciendo es hacer que ella se purifique. La persecución es para la iglesia verdadera lo que es la gasolina al fuego. Espera, no entiendo. Si la iglesia son los verdaderos discípulos, ¿cómo podemos encontrar políticos manejando los medios que los discípulos crearon para ser más eficientes en el servicio al Maestro? Muy simple. El hecho de ser hijo de un discípulo no te hace consagrado al Maestro, como el ser hijo de médico no te hace cirujano. Muchos hijos de discípulos no saben vivir de otra manera que la que vieron en sus padres, pero nunca tomaron la decisión de entregarse de todo corazón al Maestro. Ellos pueden conservar la forma de la religión, pero no la esencia. Son cristianos de cuna, pero nunca llegaron a ser cristianos de corazón. Eso pasó con el pueblo judío en la época de Jesús. Por otro lado, algunos discípulos amenazados por las presiones del mundo cedieron en sus corazones a sus normas y principios con tal de evitar el sacrificio o la pérdida de la aprobación de la mayoría. Estos individuos llegan a ser los políticos de los medios creados por la iglesia y así debilitan eficazmente la fuerza del pueblo de Dios, dando un confuso testimonio que engaña a aquellos que no son parte de ella y que de otra manera desearían serlo. Para ellos, lo más importante no es liberación espiritual, sino la fuerza y el poder político. Ponen el énfasis en el ejército y la fuerza, pero no en el espíritu. Utilizan a las instituciones que fueron creadas para servir a las personas como pedestales bajo sus pies. Piden entonces que las personas sirvan a las instituciones en vez de promover que las instituciones sigan sirviendo a las personas. Estas personas se resisten al reavivamiento y la reforma, debido a que eso implicaría una desestabilización de su poder personal y una amenaza a su comodidad. Son muy hábiles en lograr que las masas confundan la institución con Dios mismo, pidiéndoles un servicio indivisivo a las instituciones, ya que ello significa un servicio indivisivo a ellos mismos. Ellos hablan mucho de la iglesia, pero poco de Dios. Siempre están al tanto de la última herejía, pero no saben nada de la verdad. Saben muy bien las estadísticas de las ofrendas, pero nunca dieron una limosna. El único sacrificio que realizan es el de pedir que los demás hagan sacrificios. Defienden doctrinas correctas con actitudes incorrectas. Hablan corporativamente porque no tienen autoridad individual. Tratan de impresionar a la gente porque no saben cómo inspirarlas. Utilizan los métodos humanos porque nunca aceptaron los principios divinos. Personas que ya salieron, pero que fingen estar
dentro. Son los primeros en perseguir herejes y serán los primeros en ayudar a la persecución cuando al final del tiempo venga desde fuera. Lobos vestidos de ovejas que no tienen piedad por el rebaño. Estos individuos debilitan eficazmente la influencia del pueblo de Dios ante el mundo, intentando persuadir a sus miembros para que crucifiquen a Cristo en la persona de sus discípulos. Troncan la fidelidad a los principios divinos por fidelidad a las normas eclesiásticas. Mi querido amigo, Cristo viene y viene muy pronto. Y quiero decirte que esta vez viene a terminar la obra que comenzó en su primera venida. Él está formando un pueblo que ha entendido, aceptado y recibido la liberación espiritual. Y es así que ahora vendrá como un Mesías político, Rey de reyes y Señor de señores, a instaurar su imperio que de una vez por todas liberará a los verdaderos judíos del imperio romano. En el nombre del Señor clamamos para que no intentemos mezclar políticas humanas con los principios divinos, porque si así lo hacemos, el Mesías nos tendrá por culpables de violar el segundo mandamiento, a saber, levantar una imagen de la bestia. El que tiene oídos, oiga. Si no deseamos entregar nuestra vida para el cambio espiritual que el Mesías se ha propuesto hacer en nosotros, entonces será mucho mejor que nos atemos una piedra de molino al cuello y nos echemos a lo profundo del mar, porque el Mesías viene, pero ahora viene con vara, y la vara con la que viene es de hierro. Que Dios te bendiga.